Mi hijo me llamó a la 1 de la mañana. «Papá, abre la puerta. Hace frío afuera». Me quedé completamente paralizado. Murió hace 4 años. Miré por la mirilla de la puerta y lo vi ahí parado. Luego dijo algo que solo yo sabía. «Qué suerte que estés aquí. Estoy seguro de que esta historia te va a emocionar hasta las lágrimas. Pero antes que nada, déjame tu like, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». El teléfono fijo sonó exactamente cuando el reloj de pared marcaba la 1 de la mañana. El sonido fue estridente, cortando el silencio de la noche en la Ciudad de México. Me desperté con el corazón acelerado. A mis 78 años, despertarme en medio de la noche generalmente es para ir al baño, no por una llamada telefónica. ¿Quién llama a esta hora? Especialmente un martes por la noche, en este barrio tranquilo de la colonia Roma Norte, donde he vivido durante 42 años. Me senté al borde de la cama con dificultad. Mis articulaciones protestaban como siempre. La luz del cuarto era tenue. Solo el resplandor del farol de la calle que se filtraba a través de las cortinas de encaje que Lupita había escogido hace tanto tiempo. Afuera llovía finamente. Escuchaba el ruido característico de las gotas sobre las tejas de nuestro edificio colonial. Era ese tipo de lluvia fina y persistente, típica de la Ciudad de México en otoño, la que hace resbaladizas las banquetas y hace brillar las calles bajo las luces de la ciudad. Tomé mis lentes de la mesita de noche, junto a la foto enmarcada de Lupita y yo, el día de nuestra boda en el registro civil de Coyoacán. Su cabello estaba recogido en un chongo elegante. Llevaba ese vestido color marfil que tanto había amado. Era en 1970, otra época. Me levanté lentamente. Mis rodillas crujieron. Mis viejos huesos protestaron. El piso de mosaico antiguo rechinó bajo mis pies. Ese mismo piso que habíamos mandado restaurar juntos cuando nos mudamos aquí, recién casados, llenos de esperanza. El teléfono sonó nuevamente, más insistente, más urgente, como alguien impaciente que no soporta esperar. Ese sonido estridente resonó en todo el departamento silencioso. «Ya voy, murmuré en español, arrastrando mis pantuflas desgastadas sobre el mosaico encerado. Caminé por el pasillo estrecho hasta la sala. Esta casa, este departamento de 3 habitaciones con vista a la calle Orizaba, se había vuelto demasiado grande para mí, solo desde que mi esposa Guadalupe murió hace 5 años de cáncer de páncreas. Los doctores del Hospital General no pudieron hacer nada. Se fue suavemente, rodeada de flores y oraciones, conmigo sosteniendo su mano hasta el final. Y Miguel. Mi respiración casi me faltó cuando su nombre vino a mi mente. Miguel, mi hijo único, mi muchacho brillante que estudiaba literatura en la UNAM. Miguel murió hace 4 años en ese terrible accidente en la autopista México-Guadalajara, regresando de visitar a su amigo de la infancia, Tomás Méndez. La Policía Federal había dicho que fueron los frenos, una falla mecánica, nada sospechoso, un accidente como tantos que ocurren en las carreteras de México cada año. Mi mano derecha, temblorosa y marcada por las manchas de la edad, alcanzó el auricular del teléfono blanco colgado en la pared de la sala, cerca del viejo televisor Sony que teníamos desde hace 20 años. El timbre se detuvo un segundo antes de que mis dedos artríticos tocaran el auricular. Luego comenzó de nuevo, aún más insistente. Mis dedos temblaban. Descolgué. ¿Bueno? Mi voz salió rasposa por el sueño y por la edad. Durante unos segundos solo hubo el sonido de la lluvia a lo lejos
y ese silencio particular de las líneas telefónicas en la noche, ese vacío que parece lleno de posibilidades inquietantes. Luego, en voz baja, casi un susurro, escuché una voz de hombre, una voz joven, una voz que yo conocía. «Papá». Me quedé congelado en el lugar. Mi corazón se detuvo por un latido. Luego comenzó a golpear violentamente en mi pecho. Esa voz era suave, con ese pequeño ronquido característico al final, exactamente como cuando tenía gripa. Exactamente la voz que solía llamarme papá, desde la cocina antes, cuando regresaba de sus clases y gritaba: «Papá, ya llegué, ¿qué vamos a cenar?». La voz de Miguel, mi Miguel. Hasta su colonia parecía invadir mi memoria en ese momento preciso. Esa polo blue de Ralph Lauren que siempre usaba, que se había comprado con su primer salario cuando daba clases particulares de español a los estudiantes del bachillerato del barrio. Casi podía sentir ese aroma fresco y amaderado flotando en el aire de la sala. Mi nuca se puso helada. Los vellos de mis brazos se erizaron. «¿Bueno? ¿Quién es?». Mi voz temblaba a pesar mío, tratando desesperadamente de mantener mi cordura, de aferrarme a la realidad. «Papá», susurró la voz como si estuviera conteniendo las lágrimas, como si algo terrible pesara sobre ella. «Abre la puerta, papá. Hace frío afuera. Está lloviendo y tengo frío». Mis piernas se debilitaron. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Mi corazón latía tan fuerte que temía tener un infarto. Debe ser un sueño, una pesadilla particularmente cruel, o alguien haciendo una broma de muy mal gusto. Quizás uno de esos chavos del barrio que se divierte aterrorizando a personas mayores. O tal vez me estoy volviendo realmente loco, como a veces temo en mis oraciones solitarias, en la iglesia de la Sagrada Familia, cuando enciendo veladoras para Lupita y Miguel, y le pido a Dios que me mantenga lúcido hasta el final. «No bromees así», dije tan firmemente como pude, tratando de poner autoridad en mi voz temblorosa. «Mi hijo ya está muerto. Mi Miguel murió hace 4 años. Quien quiera que seas, es cruel hacer esto a un anciano». Del otro lado de la línea escuché un suspiro profundo, doloroso. Luego, esa voz dijo una frase que derrumbó todas mis defensas, que resonó en todos mis recuerdos más íntimos. «Papá, si tenemos miedo de la oscuridad, solo hay que encender la luz en nuestro corazón». El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Mi sangre se heló en mis venas. Era una frase que habíamos creado juntos una noche de invierno terrible, cuando Miguel tenía 7 años, y todavía vivíamos en nuestro pequeño departamento en Guadalajara, antes de mudarnos a la Ciudad de México. Había habido un apagón general en todo el barrio de la colonia americana. Miguel lloraba de miedo en la oscuridad completa, apretado contra mí en el sofá. Lupita había ido a visitar a su madre en Puebla por unos días. Estábamos solos, padre e hijo, en la oscuridad. Lo había tomado en mis brazos y le había dicho: «Escucha, mijito, cuando tenemos miedo de la oscuridad, solo hay que encender la luz en nuestro corazón. ¿Entiendes? Todos tenemos un valor dentro de nosotros. Es una luz que todos llevamos adentro». Y desde entonces, desde ese momento preciso, cada vez que Miguel tenía miedo de algo, un examen, una exposición oral, una cita importante, yo repetía esa frase. Se había convertido en nuestro código secreto, nuestro mantra personal. Nunca se lo había dicho a nadie. Nunca, ni siquiera a Lupita. No lo había escrito en ningún lado. Era sagrado entre él y yo. ¿Quién eres? Mi voz apenas salió. Un murmullo ahogado. «Papá, soy yo, Miguel», respondió con una dulzura infinita, una tristeza infinita. «Sé que es difícil de creer,
Sé que parece imposible, pero soy realmente yo. Tengo frío, papá. Por favor, abre la puerta. Déjame entrar a casa. Giré mi mirada hacia la puerta de entrada del departamento. Desde la sala, a través del pasillo, podía verla vagamente. Era una vieja puerta de madera maciza, con una cerradura antigua y una mirilla en el medio. Parecía haber un imán invisible que me atraía hacia ella, una fuerza irresistible. Mis pasos se movieron solos, como si mi cuerpo actuara independientemente de mi voluntad. El teléfono todavía estaba pegado a mi oreja. El cable en espiral se estiraba a medida que avanzaba. Si realmente eres Miguel, tragué con dificultad. Mi garganta estaba seca como papel de lija. Si realmente eres mi hijo, entonces dime cuál era el color de tu primera bicicleta, la que te compré para tus 6 años. Roja, respondió sin la menor hesitación, instantáneamente, como si el recuerdo estuviera grabado en su memoria. Una bicicleta roja Benotto, con rueditas de entrenamiento, que compraste en el tianguis de la Lagunilla cerca de la Ciudad de México. Debíamos regresar en coche, pero olvidaste dónde lo habías estacionado en el estacionamiento subterráneo de Plaza Universidad. Buscamos durante 1 hora. Estabas tan enojado contigo mismo, decías groserías entre dientes. Pero yo me reía porque me parecía chistoso verte perder las llaves y buscar por todos lados. Y finalmente tomamos el metro para regresar, y yo cargaba la bicicleta sobre mis pequeños hombros, fingiendo ser un campeón ciclista. Casi dejé caer el teléfono. Mis manos temblaban tanto que el auricular resbalaba entre mis dedos sudorosos. Ese recuerdo era demasiado preciso, demasiado detallado, demasiado íntimo. Nunca había hablado de eso con nadie. Nunca. Era uno de esos pequeños momentos vergonzosos que uno guarda para sí mismo. ¿Cómo podría alguien más saberlo? Llegué frente a la puerta de entrada. La luz del porche estaba apagada. El foco se había fundido la semana pasada y aún no había tenido fuerzas para cambiarlo. Solo la luz amarillenta del pasillo que venía de la vieja lámpara que Lupita había comprado en el mercado de artesanías de Coyoacán iluminaba débilmente la puerta. Mi mano libre, la que no sostenía el teléfono, tocó la manija fría de latón. Mis rodillas temblaban tanto que tenía miedo de desplomarme. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás exactamente?, pregunté. Mi voz no era más que un susurro. Frente a la puerta del departamento, papá. Justo detrás de esta puerta, respondió. Y su voz ahora parecía venir de 2 direcciones a la vez. Del teléfono pegado a mi oreja y muy débilmente desde detrás de la puerta de madera maciza, como si alguien realmente estuviera hablando del otro lado. Por favor, abre. Ya no soporto este frío. Tengo tanto frío, papá. Mi ropa está empapada por la lluvia. Colgué el teléfono lentamente, mis dedos moviéndose como en cámara lenta, y lo coloqué sobre la mesita consola cerca de la entrada, donde siempre dejábamos el correo y las llaves. Mi corazón latía tan descontroladamente que podía escucharlo resonar en mis oídos. Me incliné hacia adelante, mis viejas vértebras protestando, y miré por la mirilla de latón en medio de la puerta. Y lo vi. Dios mío, Dios todopoderoso. Miguel estaba ahí, parado en el rellano oscuro, mojado por la llovizna que debía entrar por la ventana abierta de la escalera. Su cabello castaño estaba pegado a su frente, goteando agua. Estaba atado como fuera en una pequeña cola de caballo, como siempre lo hacía cuando estudiaba hasta tarde por la noche. La chamarra de mezclilla negra que siempre usaba, la que había comprado en un mercado de ropa vintage de la Condesa y que adoraba, se pegaba a su cuerpo delgado. Su rostro tenía una palidez de cera, casi translúcida.
pero era el rostro que había memorizado en los más mínimos detalles, el rostro que veía todos los días en las fotos esparcidas por todo el departamento, en mis sueños recurrentes, y todos los domingos en su lápida en el Panteón francés, donde descansa al lado de su madre. Levantó la cabeza lentamente, como si supiera exactamente dónde estaba yo, mirando directamente hacia la mirilla, como si pudiera verme a través de ese pequeño círculo de vidrio grueso. Nuestros ojos se encontraron a través de esa barrera transparente. Sus ojos color miel, los de su madre, me miraban fijamente con una intensidad desgarradora. Su boca se movió, formando esa sonrisa fina y tranquilizadora que siempre usaba para calmarme cuando yo estaba estresado o preocupado. «¡Papá!». Sus labios se movieron en silencio, formando la palabra que podía leer claramente, aunque mis oídos no escucharan el sonido. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. Leía sus labios como lo había hecho 1000 veces cuando era niño, y me hablaba desde lejos en el parque. Luego dijo algo más. Sus labios formaron las palabras lentamente, distintivamente. «Todavía guardas mi carta detrás de la foto de tu boda, ¿verdad?». Retrocedí un paso bruscamente, como si me hubieran golpeado. Mi espalda chocó violentamente contra la pared del pasillo, haciendo temblar el cuadro colgado ahí. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber eso? Esa carta, esa pequeña nota que había escrito cuando tenía 12 años, durante una clase de español en la secundaria Benito Juárez. Era una tarea donde los estudiantes debían escribir una carta a su persona favorita. Me había escrito una carta hermosa, conmovedora, donde decía cuánto me amaba, cuánto estaba orgulloso de ser mi hijo, cuánto admiraba mi fuerza después de la muerte de mi propia madre. Había sacado 10 de calificación. La maestra había escrito en rojo: «Muy emotivo, Miguel, auténtico». Me la había dado una tarde, tímidamente, sonrojándose. La había leído y había llorado. Fui al baño para que no me viera llorar. Había ido a mi cuarto y había escondido esa carta detrás del marco de la foto de mi boda con Lupita, la que estaba en mi cómoda desde siempre. Se había convertido en mi tesoro secreto. Solo nosotros dos lo sabíamos. Él sabía que me la había dado, y solo yo sabía dónde la había escondido. Nunca, nunca había hablado de eso con nadie, ni siquiera con Lupita. Era entre Miguel y yo, nuestro secreto. Era imposible que otra persona lo supiera. Imposible. Mi mano buscó desesperadamente un apoyo contra la pared. Mis piernas ya casi no me sostenían. Mi respiración era corta, entrecortada. Mi pecho estaba apretado como en un torno. Me dolía, físicamente me dolía. Afuera, en el rellano oscuro, Miguel, o lo que se parecía a Miguel, o el espíritu de Miguel, o no sé qué, levantó la mano y tocó la puerta suavemente. 3 golpes. El ritmo preciso de antes, el que usaba cuando regresaba tarde de sus fiestas estudiantiles en la UNAM, y tenía miedo de despertarme. Toc, toc, toc. Siempre el mismo ritmo, nuestro código. «Papá, por favor». Su voz resonó nuevamente, esta vez más cerca, más clara, como si atravesara la masa sólida de la madera de la puerta, como si fuera papel. «Ábreme, necesito hablarte, es importante, es una cuestión de vida o muerte». Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, calientes sobre mis mejillas frías. Corrían sin que pudiera detenerlas, trazando surcos en mi piel arrugada. La nostalgia y el miedo se mezclaron en mi corazón en una emoción indescriptible, desgarradora. La saudade, como dicen los brasileños, esa nostalgia dolorosa y profunda. ¿Cómo era posible que el hijo que había enterrado hace 4 años, que había visto en su ataúd de madera de caoba,
sobre cuya tumba había arrojado el primer puñado de tierra, estuviera ahora en el rellano de mi departamento en la Ciudad de México, empapado por la lluvia, pidiéndome que lo dejara entrar? Me quedé inmóvil durante unos segundos que parecieron durar años, décadas. Mi mente racional luchaba contra lo que mis ojos veían, contra lo que mi corazón sentía. Luego hice lo único que podía pensar en hacer, lo único que mi amor paternal me dictaba. Extendí mi mano temblorosa hacia la cerradura, giré la llave. Una vez. El primer cerrojo se abrió con un clic metálico. La puerta crujió suavemente mientras comenzaba a empujarla, abriéndola solo unos centímetros. El aire frío y húmedo de la noche de la Ciudad de México se precipitó en el departamento, trayendo consigo el olor de la lluvia sobre el pavimento, del metro abajo en los túneles subterráneos, de los jacarandás mojados del Parque México. Y en la rendija de la puerta entreabierta no había nada, absolutamente nada, nadie, solo el rellano vacío y débilmente iluminado por el foco desnudo del pasillo del edificio. Solo el aire frío de la noche que olía a lluvia y otoño capitalino. Solo la oscuridad y el silencio. Contuve la respiración, congelado detrás de la puerta entreabierta, apenas unos centímetros. El aire de la noche entró, frío, portador de humedad, cargado de ese olor particular de la Ciudad de México cuando llueve. Una mezcla de piedra mojada, de concreto, de hojas muertas y gases de escape. No había nadie en el rellano. No había Miguel, no había silueta empapada, no había chamarra de mezclilla negra, no había sonrisa tranquilizadora. Solo el vacío, la ausencia, la nada. Miguel, llamé suavemente. Mi voz no era más que un murmullo ronco en el silencio de la noche. Ninguna respuesta, ningún ruido de pasos, ningún golpe en la puerta. El teléfono sobre la mesita estaba mudo, su auricular descansando tranquilamente en su base. Mi mano temblaba violentamente cuando cerré la puerta lentamente, como si temiera que un movimiento brusco hiciera colapsar la realidad a mi alrededor. Cerré con llave rápidamente, una vez, luego 2 veces, como si pudiera encerrar el miedo al mismo tiempo que el aire frío de la noche, como si 2 vueltas de llave pudieran protegerme de lo imposible. Mi pecho todavía estaba apretado, comprimido por una angustia sorda. Podía sentir mi corazón latir de forma irregular, peligrosa. A los 78 años este tipo de shock puede ser fatal. Lo sabía. Me apoyé pesadamente contra la puerta, tratando de controlar mi respiración, contando mis inhalaciones como me había enseñado el cardiólogo del Hospital Español después de mi infarto leve del año pasado. Inhala 2, exhala 3, inhala 4, exhala. Tal vez realmente estaba soñando. Tal vez todavía estaba en mi cama, perdido en una de esas pesadillas particularmente vívidas que rondan mis noches desde la muerte de Miguel. Tal vez me había despertado, pero no completamente, atrapado en esa zona borrosa entre el sueño y la vigilia que los médicos llaman estado hipnopómpico. En mi cuarto, el reloj de pared antiguo que Lupita había heredado de su abuela de Oaxaca continuaba haciendo su tic-tac regular, implacable. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ese sonido que usualmente me arrullaba, ahora resonaba en mis oídos como una cuenta regresiva hacia algo desconocido y aterrador. Las horas pasaron, no sé cuántas. Me quedé ahí, de pie cerca de la puerta, luego sentado en una silla de la sala, luego medio acostado en el sofá, las luces encendidas en todas las habitaciones. No me atrevía a apagarlas. La oscuridad me aterraba de repente como nunca antes. Los ojos bien abiertos, fijando el techo con sus molduras del siglo XIX, contando las grietas en el yeso que conocía de memoria.
En algún momento, sin darme cuenta, el agotamiento me venció y me quedé dormido. Un sueño pesado, sin sueños, como una pequeña muerte. La mañana llegó brutalmente. El sol de otoño que entraba por la rendija de las cortinas del cuarto me despertó. Tenía la cabeza pesada, hinchada, dolorosa. Mi cuello me dolía atrozmente. Había dormido en una posición imposible en el sofá de la sala. Me desperté con una sensación extraña, una mezcla opresiva de fatiga profunda y ansiedad ácida que me roía el estómago. Por un breve momento bendito, al emerger del sueño, pensé que lo que había pasado la noche anterior era solo una larga pesadilla, particularmente cruel. Uno de esos sueños que el cerebro fabrica a veces cuando uno está demasiado solo, demasiado triste, demasiado viejo. Hasta que decidí abrir la puerta del departamento para ir a buscar el periódico La Jornada en el buzón del edificio. Tan pronto como giré la llave y empujé la pesada puerta de madera, el aire frío y ligeramente húmedo de la mañana entró, trayendo un olor a tierra mojada, a café fresco del café de abajo y restos de la lluvia de la noche. Don Carlos ya debía estar preparando sus primeros expresos para los habituales del barrio. Mis ojos bajaron automáticamente hacia el piso de mosaico del rellano y mi sangre se heló en mis venas. Había huellas de pies mojados sobre el mosaico beige y marrón de la entrada del edificio. Huellas de pies, no de zapatos, no, de pies descalzos. Huellas de pies descalzos mojadas de tamaño mediano, aproximadamente del 27 mexicano, la talla de Miguel. Como si alguien hubiera estado ahí mucho tiempo, inmóvil frente a mi puerta, el agua de lluvia escurriéndose de su ropa empapada, formando un pequeño charco, luego goteando de sus pies descalzos y fríos sobre el piso. Las huellas eran muy nítidas cerca de mi puerta, luego se volvían más débiles, más espaciadas, siguiendo un camino hacia la escalera. Y finalmente desaparecían completamente donde el mosaico estaba seco, cerca del elevador Art Deco, que no funcionaba desde hace 3 años. Levanté mi mano temblorosa hasta la manija de latón de mi puerta y vi, Dios mío, vi que había una marca en la madera. Una marca húmeda como una huella de mano. Una mano que había estado mucho tiempo apoyada ahí, dejando la madera antigua un poco más oscura, ligeramente húmeda, casi tibia bajo mis dedos cuando la toqué. La marca de una mano derecha. Una mano del tamaño de la de Miguel. Si era solo un sueño, una pesadilla, una alucinación de viejo solitario, ¿por qué las huellas seguían ahí? ¿Por qué esta huella de mano está ahí, real, tangible, que puedo tocar? Tragué con dificultad. Mi boca estaba seca como cartón. Roberto, solo te falta sueño, me dije en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo, mi voz resonando extrañamente en el pasillo vacío del edificio. Ya estás viejo, tienes 78 años, tu mente te está jugando trucos, estás pensando tonterías. No creas inmediatamente cualquier cosa. Debe haber una explicación racional. ¿Pero qué explicación? ¿Qué explicación racional podría haber para huellas de pies descalzos, mojadas frente a mi puerta en el 4º piso de un edificio cerrado con llave? Para una voz en el teléfono que conocía secretos que solo mi hijo muerto podía conocer. Para una mano que había dejado su marca en mi puerta. Por más que me dijera para tranquilizarme, ese frío terrible en mi nuca no desaparecía. Esa sensación helada de que algo imposible, inexplicable, acababa de suceder. Cerré la puerta rápidamente y me refugié en mi departamento. Hacia las 9 de la mañana, mientras intentaba prepararme un café en mi vieja cafetera italiana Vialetti, la que Lupita usaba todas las mañanas, el timbre del interfón del edificio sonó.
El sonido estridente me hizo sobresaltar violentamente y casi derramo el café caliente sobre mis manos. Presioné el botón del interfón con aprensión. Sí. Señor Mendoza, soy Arturo, su vecino del tercero. Reconocí la voz grave de Arturo Pérez, el jubilado del metro, que vive en el departamento debajo del mío con su esposa desde hace 15 años. Sí, Arturo. ¿Puedo subir un minuto? Tengo algo que decirle. Sí, claro. Presioné el botón para abrir la puerta de abajo y esperé. Unos minutos después, escuchaba los pasos pesados de don Arturo en la escalera. Nunca usaba el elevador descompuesto, prefiriendo subir a pie para mantenerse en forma, como decía. Abrí la puerta. Don Arturo estaba ahí, todavía en pantuflas gastadas y camisa vieja a cuadros, su cabello gris despeinado. A su lado estaba la señora Ramírez, nuestra vecina del segundo, una viuda de unos 60 años que trabajaba como secretaria en la delegación Cuauhtémoc. Llevaba una bolsa de compras de la Aurrerá. Salí al rellano tratando de sonreír naturalmente, pero sentía que mi rostro estaba tenso, tirado por la angustia. «Buenos días, don Arturo. Buenos días, señora Ramírez. ¿Qué pasa?» «Buenos días, don Roberto», dijo don Arturo con su acento chilango del oriente, un poco preocupado. «Mire, anoche, tarde en la noche, me levanté para ir al baño. No pude volver a dormirme de inmediato, y miré por la ventana de nuestro cuarto, la que da al patio. Vi que la luz de su sala todavía estaba encendida. Y no solo a medianoche, incluso a las 2 de la mañana. Todas sus luces estaban encendidas. Nos preocupamos un poco. ¿Todo está bien? ¿No está enfermo?» «No», respondí quizás demasiado rápido. «Solo que olvidé apagar las luces. Estaba viendo un programa viejo en Canal 11, un documental sobre la Revolución Mexicana, y me quedé dormido en el sofá. Ya saben cómo es a mi edad». La señora Ramírez me miró con ese aire maternal y preocupado que siempre tenía. «¿Está seguro de que está bien, don Roberto? Se ve cansado, muy cansado, y también un poco pálido. ¿Cenó bien anoche? ¿Quiere que le prepare un buen té calientito? Compré té de manzanilla en el mercado, el que a usted le gusta». No, es muy amable, señora Ramírez, pero realmente no es necesario. Se lo aseguro, estoy bien. Solo estoy un poco cansado. Es verdad, dormí mal, pero estoy bien. Pero no estaba bien para nada. La señora Ramírez pareció dudar. Luego agregó suavemente: «Si necesita compañía, ya sabe dónde encontrarme. No es bueno estar solo todo el tiempo, especialmente a su edad, especialmente con todos sus recuerdos». Se refería a Lupita y Miguel sin nombrarlos, esa delicadeza capitalina. «Gracias, de verdad, pero voy a estar bien». Se fueron, no totalmente convencidos, y regresé a mi departamento. Pero en los días siguientes, todo se volvió mucho peor. La noche siguiente, un miércoles por la noche a exactamente la 1 de la mañana, como la noche anterior, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez no estaba dormido. Estaba acostado en mi cama, pero completamente despierto, los ojos bien abiertos en la oscuridad, fijando el techo, incapaz de dormir, esperando. De cierta manera sabía que iba a volver a suceder. Cuando el primer timbre estalló en el silencio del departamento, estridente e implacable, todo mi cuerpo se tensó como un arco. Cada músculo se crispó. Mi corazón comenzó a latir a una velocidad peligrosa. Esta vez no respondí. Me quedé en la cama, paralizado por el miedo, las manos crispadas sobre la sábana que olía al suavizante de lavanda que Lupita siempre usaba. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. Me tapé los oídos con mis manos temblorosas, presionando fuerte,
pero el sonido atravesaba mis palmas, atravesaba mis huesos, resonaba directamente en mi cráneo como si los timbres vinieran del interior de mi cabeza. El teléfono sonó 15 veces en total, luego se detuvo. El silencio que siguió era casi peor que el ruido. Un silencio espeso, pesado, cargado de amenaza. Luego, después de exactamente 30 segundos, contaba cada segundo en mi cabeza, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, aún más insistente, más urgente, como un grito electrónico desesperado. Finalmente, después de una eternidad, se detuvo. El silencio regresó. Pero yo sabía que esto no había terminado, que esto era solo el comienzo. No dormí nada esa noche. Me quedé acostado en mi cama hasta el amanecer, escuchando los ruidos del edificio que se despertaba lentamente, las tuberías que gorgoteaban, los pasos del cartero en la escalera, las voces de los niños de los vecinos que salían a la escuela. A la mañana siguiente, jueves, tan pronto como la iglesia de la Sagrada Familia abrió sus puertas a las 7, fui. Caminé lentamente por las calles todavía oscuras del barrio, apoyándome pesadamente en mi bastón, cruzándome con los panaderos que regresaban de su noche de trabajo y los empleados de oficina que salían temprano al trabajo. La iglesia olía a incienso frío y cera de veladoras. No había nadie a esa hora, excepto una anciana de negro que rezaba el rosario en la primera fila. Encendí 3 veladoras en el transepto, cerca de la estatua de la Virgen de Guadalupe. Una para Lupita, que su alma descanse en paz. Una para Miguel, que Dios tenga piedad de él. Y una tercera para mí mismo, por mi propia cordura mental, para que no me volviera loco, para que Dios me protegiera de lo que me estaba pasando. El padre Ernesto, el párroco de la parroquia que conocía desde hace 20 años, un hombre de unos 60 años, con lentes redondos y calvicie incipiente, salió de la sacristía arreglando su alzacuello. Me vio y su rostro se iluminó. «Señor Mendoza, Roberto, hace tiempo que no lo veo en la misa del domingo. ¿Cómo está?» «Bien, padre, tan bien como se puede estar a los 78 años. Solo vine a pedir protección». Debió notar algo en mi expresión, en mis ojos enrojecidos por la falta de sueño, en el temblor de mis manos. ¿Protección? ¿Quiere confesarse? ¿Quiere que hablemos? Casi le cuento todo, todo. Las llamadas telefónicas de Miguel, su voz, los secretos que conocía, las huellas de pies mojados en el rellano, la huella de mano en mi puerta, el terror que me carcomía. Las palabras estaban ahí, al borde de mis labios, listas para salir. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría explicarle a un sacerdote racional, educado en el seminario, que mi hijo muerto me llamaba por teléfono en medio de la noche? Iba a pensar que estaba senil, que estaba perdiendo la cabeza, que necesitaba ser hospitalizado en psiquiatría, en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino. Iba a llamar a mi sobrina Patricia, que vive en Monterrey, y sugerirle que me internaran en una casa de retiro medicalizada. «Solo tengo miedo por las noches, padre», terminé diciendo, mi voz apenas audible en el silencio de la iglesia. A veces escucho ruidos en el departamento, ruidos extraños, el piso que cruje, pasos, el teléfono que suena. Sé que probablemente no es nada, pero... El padre Ernesto puso una mano compasiva sobre mi hombro encorvado. «Vive solo desde hace mucho tiempo, Roberto, desde la muerte de su querida Lupita. Que el Señor tenga su alma. Es difícil, y con el recuerdo de Miguel. Ha pensado en no vivir más solo, en irse con su sobrina Patricia, o tal vez a una residencia para personas mayores. Hay unas muy buenas ahora, muy modernas, donde no se está solo, pero se mantiene la independencia. Ya no tengo a nadie cercano, padre.
Patricia vive su propia vida en Monterrey, sus hijos. No quiero ser una carga. Y una casa de retiro. Sacudí la cabeza. No, todavía no. No mientras pueda subir mis 4 pisos. Se veía preocupado. Dios siempre está con usted, Roberto, siempre. Nunca está realmente solo. Rece el rosario antes de acostarse. Calma la mente. Y si realmente necesita hablar, compañía, en cualquier momento puede venir aquí. La iglesia siempre está abierta, y mi puerta también. Gracias, padre. Le agradecí y salí. El sol de otoño estaba ahora alto en el cielo capitalino, pálido pero presente. Las banquetas estaban llenas de gente que iba al trabajo, al mercado, a sus asuntos. La vida normal, la vida de los vivos. Pero en el camino de regreso a mi departamento de la calle Orizaba, ese peso terrible en mi pecho no se alivió. Esa sensación de opresión, de angustia sorda, permanecía ahí como una piedra sobre mi esternón. Esa noche, jueves por la noche, ni siquiera intenté dormir. Me quedé sentado en la sala, en mi viejo sillón orejero de terciopelo rojo que Lupita había comprado en el tianguis de la Lagunilla. Todas las luces del departamento encendidas, cada lámpara, cada plafón, hasta la luz del baño y la del pasillo. El departamento brillaba como un faro en la noche capitalina. Fijaba el teléfono blanco colgado en la pared. Lo fijaba con una intensidad enfermiza, como si mi mirada pudiera impedir que sonara. Cuando el reloj de pared marcó las 00:55, comencé a temblar de forma incontrolable. Mis manos temblaban, mis rodillas temblaban, mis labios temblaban. 00:56, 00:57, 00:58. Esperaba el timbre, esperaba esa voz que pretendía ser la de mi hijo muerto. Todo mi cuerpo estaba tenso en anticipación aterrorizada. 00:59. Mi respiración era tan superficial que tenía la impresión de sofocarme. Mi corazón latía tan rápido y tan fuerte que podía verlo pulsar bajo mi camisa de pijama. 01:00. Silencio. El teléfono no sonó. Ni un ruido, ni un sonido. Estaba confundido, desorientado, aliviado sí, pero también extrañamente decepcionado, frustrado. Una parte de mí, una parte enfermiza y desesperada, quería escuchar esa voz de nuevo, quería hablar con Miguel, aunque fuera solo una ilusión, aunque fuera imposible, aunque fuera mi propia locura jugándome trucos. 01:101. 01:02. Todavía nada. Tal vez había terminado. Tal vez mi mente había finalmente aceptado la realidad. Tal vez podía comenzar a vivir normalmente de nuevo, o al menos a sobrevivir normalmente. 01:03. Y luego escuché un sonido. Pero no era el teléfono. Era alguien tocando mi puerta. Toc, toc, toc. Suavemente, rítmicamente. El código de Miguel. Mi sangre literalmente se heló en mis venas. Sentí el frío esparcirse desde mi corazón hacia mis extremidades. Mis manos y pies se entumecieron. Me levanté como en cámara lenta, como en un sueño, o más bien en una pesadilla. Mis piernas se movían, pero realmente no las controlaba. Era como si alguien más guiara mi cuerpo. Caminé a través de la sala, a través del pasillo hasta la puerta de entrada. Cada paso parecía durar una eternidad. Mi mano, que ya no me parecía pertenecer, tembló violentamente cuando alcancé la mirilla de latón en medio de la puerta. Miré a través, y Miguel estaba ahí, más cerca que antes, mucho más cerca. Su rostro estaba casi pegado contra el vidrio de la mirilla, a solo unos centímetros. Podía ver cada detalle, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la barba de unos días en sus mejillas, las gotas de agua que perlaban en sus pestañas. Sus ojos color miel, exactamente los mismos que los de su madre, me miraban fijamente con una intensidad desgarradora, desesperada. Miraba directamente hacia la mirilla, directamente a mis ojos,
como si pudiera verme perfectamente, a pesar de la oscuridad del pasillo, como si viera a través de la puerta, a través de la madera, a través de todo. «Papá», dijo. Esta vez, incluso a través del grosor de la puerta de madera maciza, incluso sin el teléfono, logré escuchar su voz claramente, como si resonara directamente en mi mente. «Por favor, solo necesito entrar, solo regresar a casa, nuestra casa». Mis piernas casi cedieron bajo mí. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. «Tú no eres mi hijo», murmuré, las lágrimas rodando por mi rostro. «No puedes ser mi hijo. Mi Miguel está muerto. Lo enterré. Vi su cuerpo. Estuve en su funeral. Arrojé tierra sobre su ataúd. Está muerto». «Sé que tienes miedo, papá», continuó, y su voz era tan real, tan terriblemente familiar, cargada de esa ternura que era únicamente suya. «Sé que parece imposible. Sé que piensas que te estás volviendo loco, pero te juro que soy yo. Soy realmente yo. Y necesito que abras esta puerta. Necesito hablarte de algo extremadamente importante, de algo que absolutamente debes saber. Es una cuestión de vida o muerte, papá, literalmente». Mi corazón latía tan rápido y tan fuerte que temía que explotara en mi pecho. «¿De qué? ¿De qué quieres hablarme?» «De cómo morí, papá». El tiempo se detuvo. «¿Cómo? ¿Cómo moriste?» «No fue un accidente, papá. Lo que la Policía Federal te dijo, la falla mecánica, el problema de frenos, fue una mentira, o al menos no fue toda la verdad». Su voz era más baja ahora, más grave, cargada de una emoción terrible. «No fue un accidente. Alguien saboteó mi carro. Alguien me mató, me asesinó. Y esa persona todavía representa un peligro para alguien más, para alguien que debes salvar». Mi mano estaba sobre la manija de la puerta. Sin siquiera darme cuenta, mis dedos habían agarrado el metal frío. Ya había desbloqueado la primera cerradura, el primer cerrojo. Mi otra mano ya se extendía hacia el segundo. ¿Quién te mató? ¿A quién debo salvar? «Abre la puerta, papá, por favor. Déjame entrar y te explicaré todo, todo. Te contaré toda la verdad sobre mi muerte, sobre el doctor Fernando Salazar, sobre el terrible secreto que escondía, sobre tu otro hijo». ¿Mi qué? Pero en ese instante preciso, como si el destino mismo interviniera, una luz se encendió bruscamente en casa de los vecinos del tercer piso, don Arturo y su esposa. Escuché sus voces amortiguadas a través de las paredes del edificio. Aparentemente discutían, la señora Pérez reprochándole a su marido haber olvidado de nuevo cerrar la llave del agua de la cocina. Un perro comenzó a ladrar en algún lugar del edificio, el French Poodle de la señora Martínez del primer piso, probablemente despertado por el ruido. Estos ruidos normales, cotidianos, rompieron el hechizo, el encantamiento terrible que me había poseído. Cuando miré de nuevo por la mirilla, el rellano estaba vacío. Nadie más. Miguel había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí, como si se hubiera evaporado en el aire. Me apoyé pesadamente contra la puerta, mi frente presionada contra la madera fría, sudando abundantemente a pesar del frescor de la noche. Mi corazón martillaba mi pecho. Mi aliento era corto, entrecortado, casi asmático. «No fue un accidente», murmuré al vacío, a la oscuridad. «A nadie. Asesinado, sabotaje, doctor Salazar, mi otro hijo». ¿Qué significaba todo esto? Miguel había muerto en un accidente automovilístico hace 4 años. Fue en noviembre de 2020, un domingo lluvioso. Regresaba de Guadalajara, donde había pasado el fin de semana con su amigo de la infancia, Tomás Méndez. Conducía su viejo Tsuru en la autopista México-Guadalajara.
Cerca de Querétaro, en una curva ligeramente inclinada, su carro se salió bruscamente de la carretera, chocó contra el barandal de seguridad e hizo 3 vueltas antes de detenerse contra un árbol. Los policías federales habían concluido una falla mecánica. Los frenos habían fallado. Miguel había muerto en el acto. Al menos eso me habían dicho para ahorrarme dolor, aunque sabía que probablemente había agonizado durante los 20 minutos que tardaron los paramédicos en llegar. No había habido sospecha de nada, ninguna investigación profunda. El caso se había cerrado rápidamente. Accidente. Punto final. Pero ahora no fue un accidente. La voz de Miguel, o de lo que pretendía ser Miguel, había dicho: «Alguien saboteó mi carro. Alguien me mató». Doctor Fernando Salazar. Ese nombre resonaba vagamente en mi memoria. Fernando Salazar, un psicólogo, creía recordar. Miguel había comenzado a verlo en terapia después de la muerte de Lupita, cuando la depresión lo había golpeado duramente. Sí, era eso. El doctor Salazar tenía un consultorio en la colonia Condesa, cerca del Parque México. Miguel iba una vez por semana. Y luego había dejado de ir. ¿Cuándo exactamente? Ya no recordaba muy bien. Unos meses antes de su muerte, creo. Me había dicho que ya no lo necesitaba, que se sentía mejor. ¿Pero qué tenía que ver ese doctor Salazar con la muerte de Miguel? Y esa frase aterradora: «tu otro hijo». ¿Qué otro hijo? Miguel era mi hijo único. Lupita y yo solo habíamos tenido un hijo. Uno solo. Miguel. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en mi sillón, todas las luces todavía encendidas, tratando de entender, tratando de hacer la conexión, tratando de separar la realidad de la locura. Por la mañana, viernes, tan pronto como amaneció completamente, tomé el teléfono y llamé al único número que todavía tenía guardado en una vieja libreta de direcciones desgastada. Javier Morales, un periodista de investigación que trabajaba para el periódico Reforma. Había hecho un gran artículo sobre accidentes de tránsito no esclarecidos en la zona metropolitana hace unos años. Me había entrevistado en ese entonces, justo después del accidente de Miguel, tratando de ver si había un ángulo para su artículo. Pero el caso era demasiado simple, demasiado claro. Accidente mecánico, sin misterio, sin historia que contar. El artículo nunca salió. Bueno, Javier Morales al habla. Una voz joven, enérgica, respondió después de 3 timbres. Señor Morales, soy Roberto Mendoza. Roberto Mendoza, el padre de Miguel Mendoza. Hubo una pausa. Señor Mendoza, Dios mío, hace mucho tiempo. ¿Cómo está? Yo realmente lamento no haber dado seguimiento en aquel entonces. El caso estaba cerrado. Lo sé. Es justamente por eso que llamo. Necesito saber. Necesito que me diga lo que encontró exactamente sobre el accidente de Miguel. Incluso los pequeños detalles. Todo. Investigó bastante en ese entonces, ¿verdad? Su voz se volvió más seria, más profesional. Sí, investigué bastante profundamente, de hecho. ¿Por qué esta pregunta ahora, señor Mendoza? ¿Sucedió algo? ¿Tiene nueva información? ¿Cómo podía explicar? ¿Cómo podía decirle a un periodista racional que mi hijo muerto me hablaba por teléfono en medio de la noche y tocaba mi puerta? Solo necesito saber, por favor. ¿Encontró algo extraño en ese entonces? ¿Cualquier cosa que le pareciera rara? Dudó. Mire, señor Mendoza, voy a ser honesto con usted. Sí, encontré algo extraño. De mismo del hecho, varias cosas. El carro de su hijo, el Tsuru, había sido revisado en el taller Nissan de la avenida Insurgentes justo una semana antes del accidente. Hablé con el mecánico, un tipo muy competente que lleva trabajando ahí 20 años. Me juró por la cabeza de sus hijos
que todo estaba impecable con ese carro. Los frenos estaban nuevos, cambiados 2 meses antes, perfectamente funcionales. Entonces el informe oficial de la Policía Federal indicaba una falla mecánica de los frenos, una ruptura del cable de freno. Y el mecánico que consulté de manera informal, un perito independiente, me dijo que según las fotos del vehículo accidentado, la ruptura del cable parecía, ¿cómo decirlo?, no natural. Como si alguien hubiera cortado parcialmente el cable con una herramienta cortante, dejando solo suficientes fibras metálicas para que aguantara un momento, luego cediera bajo la presión del frenado. Mi corazón se detuvo. ¿Me está diciendo que...? Sugiero que había una posibilidad, solo una posibilidad, de que no fuera un accidente. Pero no tenía ninguna prueba concreta, ningún móvil, ningún sospechoso. Y la Policía Federal no quiso profundizar más. Para ellos era simple: accidente, caso cerrado. ¿Y si realmente no fue un accidente? ¿Y si alguien realmente saboteó su carro? Largo silencio del otro lado. Señor Mendoza, ¿qué le hace pensar eso ahora, después de 4 años? Yo no puedo explicarle, todavía no. Pero necesito su ayuda. Necesito que me ayude a descubrir la verdad. ¿La verdad sobre qué exactamente? Apretaba el auricular tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. ¿Sobre quién mató a mi hijo y por qué? Señor Mendoza, la voz de Javier se había vuelto muy cautelosa. Si tiene información nueva, algo concreto, estoy dispuesto a reabrir mi investigación. Pero necesitaría elementos tangibles, una prueba, un testigo, algo sólido. ¿Entiende? Miré alrededor de mi sala. ¿Qué tenía como prueba? Llamadas telefónicas que nadie más había escuchado, huellas de pies descalzos en un rellano que probablemente ya habían desaparecido, la voz de mi hijo muerto hablándome a través de una puerta. Un periodista serio se reiría de mí. «Deme unos días», dije finalmente. «Voy a encontrar algo, se lo prometo». «De acuerdo, pero señor Mendoza, sea cuidadoso. Si realmente alguien mató a su hijo, esa persona es peligrosa. No haga nada imprudente. Tiene 78 años». «Sé qué edad tengo, gracias». Colgué y me quedé sentado ahí en mi sillón, mirando el teléfono blanco en la pared como si fuera una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Esa noche, viernes por la noche, me preparé diferente. Si Miguel o su espíritu o lo que fuera iba a contactarme de nuevo, esta vez iba a tener una prueba de que no estaba loco. Javier me había traído una pequeña grabadora digital en la tarde, un aparato moderno que se podía conectar al teléfono fijo. Me había mostrado cómo usarla, cómo conectar los cables, cómo presionar el botón rojo para iniciar la grabación. «Es muy simple, señor Mendoza», me había explicado pacientemente en mi sala, sentado en el sofá. «Conecta este cable aquí en la toma del teléfono. Cuando el teléfono suene, descuelga normalmente y presiona discretamente este botón rojo. Graba todo, ambos lados de la conversación. Luego podemos escucharla, hacerla analizar, verificar si es una voz real o una manipulación de audio». Había asentido, tratando de memorizar cada paso. Ahora, a las 00:45 de la madrugada, estaba sentado en la sala. Todo estaba listo. La grabadora estaba conectada, probada, funcional. La pequeña luz verde indicaba que estaba en espera, lista para capturar el menor sonido. 00:50. Mi corazón ya comenzaba a acelerarse. Mis manos temblaban ligeramente. 00:55. Tomé varias respiraciones profundas, tratando de calmarme. El médico me había dicho que cuidara mi corazón. No demasiadas emociones fuertes, no demasiado estrés. 0:57. El silencio en el departamento era casi total.
Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y a lo lejos el ruido de una ambulancia en Insurgentes. 0058. Cerré los ojos, rezando en silencio. Dios mío, si realmente es Miguel, protégeme. Y si es el diablo tentándome, dame la fuerza para resistir. 0059. El teléfono sonó. Esta vez el sonido me sobresaltó menos. Lo esperaba. Con una mano temblorosa pero determinada, descolgué el auricular al primer timbre. Con la otra mano, presioné el botón rojo de la grabadora. La luz pasó de verde a rojo. Grabación en curso. ¿Bueno? Mi voz era más firme esta vez. Papá. Era él. Esa voz suave, ligeramente ronca. La voz de Miguel. Miguel. Dije su nombre deliberadamente para que quedara claro en la grabación. ¿Realmente eres tú? Sí, papá. Soy yo. Sé que tienes miedo. Sé que piensas que te estás volviendo loco. Pero te prometo que soy realmente yo. ¿Por qué? ¿Por qué no abriste cuando vine a la puerta la otra noche? Un suspiro doloroso. No funciona así, papá. No puedo entrar así. Necesito que me invites. Necesito que abras la puerta por tu propia voluntad. Pero eso no es importante ahora. Lo importante es lo que debo decirte. Dijiste que no fue un accidente. ¿Tu muerte? No fue un accidente. Hubo una larga pausa. Podía escuchar su respiración a través del teléfono, o al menos lo que parecía una respiración. ¿Era posible que un espíritu respirara? Alguien saboteó mi carro, papá. Alguien cortó parcialmente el cable de freno de Mitsuru, justo lo suficiente para que aguantara unos kilómetros, luego cediera en una curva peligrosa. ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? El doctor Fernando Salazar. Ese nombre de nuevo, el psicólogo. No entiendo. ¿Por qué tu psicólogo querría matarte? Porque no era solo mi psicólogo, papá. Su voz se había vuelto más grave, cargada de emoción. Al principio, sí, era terapia normal después de la muerte de mamá. Me ayudaba con mi duelo, pero con el tiempo comenzó a actuar de forma muy extraña. ¿Cómo extraña? Me miraba diferente, no como un médico mira a un paciente, más como alguien obsesionado. Comenzó a decirme cosas inapropiadas durante nuestras sesiones, que pensaba en mí constantemente, que nunca había sentido esto por un paciente, que había una conexión especial entre nosotros. Mi estómago se revolvió. No, eso no es posible. Se obsesionó conmigo, papá, completamente obsesionado. Al principio pensé que era solo interés profesional mal ubicado, pero empeoró. Comenzó a llamarme fuera de las sesiones, a aparecer por casualidad en lugares donde yo iba. El café cerca de la UNAM donde estudiaba, la librería Porrúa donde pasaba mis sábados, el cine Cineteca Nacional. Traté de cambiar de terapeuta. Le dije educadamente que pensaba necesitar otro enfoque, pero insistió. Me dijo que nadie más podría entenderme como él. Hasta bajó sus tarifas para que continuara yendo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Mi voz se quebró. Lo intenté, papá. ¿Recuerdas? 6 meses antes de mi muerte, te dije que quería dejar la terapia, que me sentía mejor, que ya no la necesitaba. Y de repente, el recuerdo me golpeó como un puñetazo. Sí, fue un domingo. Almorzábamos juntos en la cocina. Miguel había dicho que quería dejar sus sesiones con el doctor Salazar. ¿Y qué había respondido yo? Pero, Miguel, la terapia te está ayudando tanto. El doctor Salazar es excelente. No la dejes ahora, no cuando estás haciendo tanto progreso. Dios mío, ¿qué había hecho? Papá, te escucho llorar. No llores. No podías saber. ¿Cómo ibas a saber? No insistí porque no quería preocuparte. Ya habías sufrido tanto con la muerte de mamá. No quería agregar a tu carga. Así que continué las sesiones, pero comencé a investigarlo discretamente. Contacté a otros de sus antiguos pacientes, y papá,
Su voz temblaba ahora. Descubrí algo horrible. ¿Qué? Tenía un patrón. Hombres jóvenes, siempre hombres jóvenes entre 25 y 35 años, psicológicamente vulnerables. Se convertía en su terapeuta, ganaba su confianza, luego desarrollaba una obsesión por ellos, y cuando trataban de irse, de alejarse de él. Miguel se detuvo. Escuché lo que parecía un sollozo ahogado. ¿Qué? ¿Qué les pasaba? Morían, papá, en accidentes, siempre accidentes diferentes. Uno que se ahogó en Acapulco, aparentemente en estado de ebriedad. Otro que cayó del balcón de su departamento en el 6º piso, aparentemente un suicidio. Un tercero que tuvo una sobredosis de medicamentos, aparentemente accidental. Encontré 3 casos en 5 años. 3 hombres jóvenes que eran todos antiguos pacientes del doctor Salazar. Todos muertos en circunstancias que parecían accidentales o suicidas, pero que, cuando las veías de cerca, eran sospechosas. Mi sangre se heló. Dios mío. Pero eso no era todo, papá. No era lo peor. Descubrí algo aún más terrible. Husmeando en los archivos de su consultorio, entré una noche, forcé la cerradura. Era ilegal, pero tenía que saber. Encontré viejos archivos, documentos escondidos en un cajón cerrado con llave en el fondo de su escritorio. Documentos que venían de un hospital. ¿Qué hospital? El Hospital Civil de Guadalajara. El hospital donde nací en 1992. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Papá, encontré un registro. Un registro de nacimiento del 15 de marzo de 1992, el día de mi nacimiento. Y ese registro indicaba el nacimiento de gemelos. 2 niños, gemelos idénticos. No. La palabra salió de mi boca como un gemido. 2 bebés varones nacieron ese día de Guadalupe Mendoza. Pero solo un bebé regresó a casa contigo y con mamá. ¿El otro? El otro fue declarado muerto al nacer. Mortinato, decía el certificado. Pero papá... Miguel respiraba con dificultad ahora. No había certificado de defunción oficial. No había cuerpo, no había entierro, nada. Solo una nota en el expediente médico de mamá diciendo: segundo hijo fallecido, familia informada, cuerpo transferido a la morgue. Pero ningún documento de la morgue, ningún rastro. ¿Qué significa eso? Significa que había tráfico, papá. Una red de venta de bebés. El médico que hizo el parto de mamá, el doctor Héctor Rodríguez, estaba involucrado en una red de venta de recién nacidos a familias ricas que no podían tener hijos. Tomaba bebés de madres vulnerables, mujeres pobres, inmigrantes, mujeres solas, y les decía que su bebé había muerto. Pero en realidad los bebés eran vendidos. Adopciones ilegales, mercado negro. Encontré al menos 20 casos documentados en esos archivos escondidos. 20 bebés en un período de 10 años, de 1985 a 1995. Todos declarados muertos, todos desaparecidos sin rastro, todos probablemente vendidos a familias ricas. Y el doctor Fernando Salazar es el hijo del doctor Héctor Rodríguez. Cambió de nombre, tomó el apellido de soltera de su madre, Salazar. Su padre murió en 2010 de cáncer, llevándose todos sus secretos. Pero dejó todos sus archivos a su hijo. Y así fue como Fernando Salazar supo. Sabía del tráfico, sabía de los bebés, sabía de los gemelos. Mi cabeza daba vueltas. Era demasiada información, demasiado horrible. ¿Por qué? ¿Por qué se interesó en ti? Porque había encontrado al otro gemelo, papá, a mi hermano. Lo había encontrado y se obsesionó con nosotros 2. Tu hermano, ¿dónde está? ¿Quién es? Se llama Carlos Hernández. Es el apellido de la familia que lo compró.
una familia rica de Polanco que no podía tener hijos. Le dieron su apellido, lo criaron como su hijo único. Pero sus padres adoptivos murieron en un accidente de coche cuando tenía 20 años. Se quedó solo, deprimido, con una gran herencia, pero sin familia. Y ahí fue cuando el doctor Salazar entró en su vida. Lo encontró. Sabía exactamente quién era. Tenía fotos de nosotros dos de bebés en los archivos de su padre. Reconoció su rostro, que es idéntico al mío. Se presentó como psicólogo y ofreció sus servicios gratis a Carlos, pretendiendo hacer terapia pro bono para jóvenes adultos que habían perdido a sus padres. Carlos aceptó. No sabía nada. No sabía que era adoptado. Sus padres adoptivos nunca se lo dijeron. Pensaban que era su hijo biológico. Ciertamente, no sabía que tenía un hermano gemelo en algún lugar. Y el doctor Salazar comenzó a tratar a Carlos, y al mismo tiempo me trataba a mí. Los dos hermanos gemelos, sin que ninguno de nosotros supiera que el otro existía. Estaba obsesionado con esta situación. Le parecía fascinante. Dos copias idénticas. Dos versiones del mismo hombre. ¿Cómo descubriste todo esto? Encontré un archivo en su consultorio. Un archivo etiquetado Paciente C. Hernández. Tenía curiosidad. Lo abrí y adentro... Miguel se detuvo, su voz ahogada por la emoción. Adentro había fotos de él, de Carlos. Fotos de alguien que tenía exactamente mi rostro. Mi rostro exacto, papá. Los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca, la misma forma de cara. Como mirar en un espejo. Estaba en estado de shock total. Tomé el archivo, leí todo. Descubrí su dirección, su número de teléfono, todo. Y decidí contactarlo en secreto, sin que el doctor Salazar lo supiera. ¿Se conocieron? Sí, una vez. En un café cerca de la terminal de autobuses del norte. Fue, papá, fue lo más surrealista de toda mi vida. Era como mirar en un espejo viviente. Lloramos los dos. Durante 10 minutos no pudimos hacer nada más que mirarnos y llorar. Le conté todo. El tráfico de bebés, sus verdaderos padres, tú y mamá, el hecho de que éramos hermanos gemelos, el hecho de que el doctor Salazar era el hijo del médico que nos separó, el hecho de que nos estaba manipulando a ambos. Carlos estaba aterrorizado. No quería creerlo. Pensaba que era imposible, que estaba loco. Pero le mostré los documentos, las fotos de nosotros de bebés, el registro de nacimiento. No podía negar la evidencia. ¿Qué pasó después? Le dije que iba a exponerlo todo, que iba a ir a la policía con todas las pruebas, que iba a denunciar al doctor Salazar y la red de tráfico de su padre, aunque fuera años después. Las familias que habían perdido a sus bebés merecían saber la verdad. Carlos me suplicó que fuera cuidadoso. Tenía miedo. Decía que el doctor Salazar era peligroso, que había algo inestable en sus ojos. Pero yo era joven, estúpido, idealista. Pensaba que la justicia debía hacerse. Y luego, 3 días después de mi encuentro con Carlos, mis frenos fallaron en la autopista. Iba a 110 kilómetros por hora. Cuando quise frenar en una curva, el pedal cayó directo al piso. Nada, ninguna resistencia. Intenté el freno de mano, pero ya era demasiado tarde. El carro salió disparado, chocó contra el barandal de seguridad y... se detuvo. Un largo silencio. Morí, papá, en el acto. El impacto contra el árbol me rompió el cuello. Ni siquiera tuve tiempo de sufrir, si eso te consuela. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Ahora sollozaba en silencio, el auricular temblando en mi mano. Y después de mi entierro, el doctor Salazar desapareció. Cerró su consultorio en la Condesa. Dejó la Ciudad de México. Cambió de nombre otra vez. Esta vez se llamó Antonio Ruiz y se llevó a Carlos con él.
¿Lo secuestró? No exactamente. Le dijo que yo había muerto, lo cual era verdad. Le dijo que era peligroso para él también, que las personas que me habían matado podrían venir tras él. Convenció a Carlos de que estaba en peligro, de que tenía que esconderse, desaparecer. Carlos, en estado de shock, después de mi muerte y después de la revelación de que éramos hermanos, creyó al doctor Salazar. Confiaba en él. Era su psicólogo desde hacía años. Así que Carlos se fue con él voluntariamente. Fueron a un pueblo pequeño y aislado en el centro del país, lejos de todo. Y ahí, el doctor Salazar comenzó a drogarlo poco a poco. Medicamentos cada vez más fuertes, antipsicóticos, ansiolíticos, sedantes. Le decía que estaba enfermo, que se estaba volviendo paranoico, que tenía alucinaciones. Le hizo creer que era esquizofrénico, que nuestro encuentro nunca había sucedido, que yo era solo una alucinación, que sus recuerdos de mí eran delirios. Ahora Carlos es prisionero física y mentalmente. El doctor Salazar lo mantiene encerrado en una casa aislada. Lo droga constantemente. Carlos piensa que está loco, que está enfermo, que necesita sus medicamentos para sobrevivir. Tiene miedo de salir, tiene miedo del mundo exterior. Está completamente bajo el control del doctor Salazar. Dios mío, ¿dónde están? En un pueblo llamado Morelia, en Michoacán. El doctor Salazar, o Antonio Ruiz como se llama ahora, vive en una casa aislada a las afueras del pueblo. Una vieja casona abandonada que compró bajo un nombre falso. Los vecinos piensan que vive solo. Nadie sabe que Carlos está ahí. Tengo que ir a buscarlo. Tengo que salvar a mi hijo. Sí, papá. Por eso vine. Por eso te contacto. Carlos es tu hijo, mi hermano gemelo. Merece conocer la verdad. Merece ser libre. Merece conocer a su verdadera familia. A ti. ¿Cómo lo encuentro? Dame la dirección exacta. No puedo, papá. No puedo darte la dirección directamente. No funciona así. Necesitas descubrirla por ti mismo, que investigues, que encuentres las pruebas. ¿Pero por qué? Porque si es solo la palabra de un muerto, o un fantasma, o lo que sea que soy, nadie te creerá. Necesitarás pruebas concretas, documentos, grabaciones. La ayuda del periodista Javier Morales, de la policía, de investigadores. La línea comenzó a crepitar, a chisporrotear, como si la conexión estuviera a punto de cortarse. Miguel, Miguel, no te vayas. Debo irme, papá. No puedo quedarme mucho tiempo. Requiere demasiada energía. Pero volveré. Vigilaré sobre ti. Te guiaré. Espera. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde comienzo mi investigación? El doctor Salazar usaba una tarjeta bancaria registrada a nombre de Antonio Ruiz. Si el periodista tiene contactos en bancos o en la policía, puede rastrear estados de cuenta, pagos recurrentes, la dirección de facturación. Es un punto de partida. ¿Y Carlos? ¿Cómo reconoceré a Carlos? Una pequeña risa suave, triste. Papá, no puedes perdértelo. Tiene exactamente mi rostro. Soy yo, pero también es el mismo, mi hermano, tu otro hijo. Miguel, yo te amo, papá. Siempre te he amado. Y lo siento. Siento no haberte dicho la verdad en vida. Siento haberte dejado solo. Pero ahora tienes una oportunidad de recuperar lo que fue robado. Una oportunidad de salvar a Carlos, de darle la familia que le fue arrebatada. Sálvalo, papá, por favor. No lo dejes terminar como yo. Y la línea quedó muerta. Un silencio plano, vacío. El tono monótono del teléfono desconectado. Me quedé ahí, el auricular todavía presionado contra mi oreja durante varios minutos, esperando, rezando para que volviera. Pero no volvió. Finalmente, mis manos temblorosas colgaron el teléfono. Miré la grabadora digital. La pequeña luz roja parpadeaba. Grabación terminada. La apagué.
mis dedos artríticos manipulando torpemente los pequeños botones. Luego, la rebobiné al principio. Tomé una respiración profunda y presioné el botón de reproducción. Silencio al principio. Luego mi voz, clara y nítida, saliendo del pequeño altavoz del aparato. Bueno, y luego su voz, la voz de Miguel, tan clara, tan nítida, tan real como la mía. Papá. Toda la conversación estaba ahí, grabada, cada palabra, cada frase, cada revelación horrible. No era mi imaginación, no era una alucinación, era real, tenía la prueba. A las 6 de la mañana, tan pronto como el día se levantó sobre la Ciudad de México, llamé a Javier. ¿Bueno? Su voz estaba somnolienta, irritada. ¿Quién llama a esta hora? Javier, soy Roberto Mendoza. Necesito verte ahora, inmediatamente. Tengo la prueba, tengo la grabación, tengo todo. Señor Mendoza, son las 6 de la mañana. Mi hijo fue asesinado, grité. Todo mi dolor, toda mi rabia acumulada explotando finalmente. Y tengo otro hijo que está retenido prisionero en este mismo momento. Así que, por favor, ayúdame. Un largo silencio. Voy para allá. ¿Dónde quiere que nos veamos? En mi casa, calle Orizaba 47, Colonia Roma Norte, 4º piso. 40 minutos después, Javier estaba sentado en mi sofá, una taza de café negro en la mano, escuchando la grabación por tercera vez. Su rostro se había vuelto cada vez más pálido con cada escucha. Cuando terminó, levantó los ojos hacia mí y vi en su mirada algo entre la incredulidad total y el horror absoluto. Señor Mendoza, tragó con dificultad, si todo lo que está en esta grabación es verdad, estamos hablando de asesinato premeditado, secuestro, abuso de personas vulnerables, tráfico de recién nacidos y... Se detuvo, no atreviéndose a decir lo que realmente pensaba. ¿Y qué? Y estamos hablando también de... ¿cómo decirlo? De comunicación con alguien que falleció. Señor Mendoza, ¿se da cuenta de que si llevamos esto a la policía, van a pensar que estoy loco? Lo sé. Potencialmente peligroso para mí mismo. Podrían hacerlo internar en psiquiatría por su propia protección. Entonces, ¿qué hacemos? Javier se frotó la cara con ambas manos. Verificamos, investigamos, encontramos pruebas materiales que corroboren lo que dice la grabación, independientemente de la fuente de la información, ya sea que venga de su hijo, o de su subconsciente, o de lo que sea. Si los hechos son verificables, entonces tenemos algo. ¿Por dónde empezamos? Por el doctor Fernando Salazar. Verificamos si realmente existe, si realmente era el psicólogo de su hijo, si realmente desapareció después de la muerte de Miguel. Luego verificamos si realmente hubo un doctor Héctor Rodríguez, que trabajaba en el Hospital Civil de Guadalajara a finales de los 80. Verificamos si hubo irregularidades, acusaciones, lo que sea. ¿Y para Carlos? ¿Para mi otro hijo? Si encontramos pruebas sobre el doctor Salazar y su padre, si establecemos un patrón creíble, entonces puedo contactar a un amigo mío que es investigador en la Procuraduría. Podemos armar un expediente, pedir una orden de cateo basada en sospechas serias de secuestro y privación ilegal de la libertad. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Días? ¿Tal vez? ¿Una semana? Quizás más. Carlos tal vez no tenga una semana. Si el doctor Salazar se da cuenta de que estamos investigándolo, podría... Lo sé. Por eso debemos actuar rápido, pero inteligentemente, discretamente. Y eso hizo. En los días siguientes, Javier investigó con una eficiencia impresionante. Tenía contactos en todas partes, en hospitales, en administraciones, en la policía, en bancos. El lunes confirmó que el doctor Fernando Salazar existía realmente. Consultorio de psicología en la Colonia Condesa, cerca del Parque México.
cerrado abruptamente en noviembre de 2020, exactamente una semana después del accidente de Miguel. El doctor Salazar había dejado deudas sin pagar, rentas, electricidad, teléfono. Había desaparecido de un día para otro sin dejar dirección de reenvío. El martes, Javier encontró información sobre el doctor Héctor Rodríguez, médico ginecólogo obstetra en el Hospital Civil de 1900, Guadalajara, de 1980 a 1995. Despedido en 1996 por irregularidades graves en el manejo de expedientes médicos y faltas deontológicas. Nunca perseguido penalmente, pero su nombre había salido en una investigación administrativa que había sido misteriosamente abandonada. Fallecido en 2010 de cáncer de hígado a los 65 años. El miércoles, en un banco, Javier obtuvo información sobre Antonio Ruiz. Cuenta bancaria abierta en 2021 en Banamex. Dirección registrada: calle de las Camelias 14, Morelia, Michoacán. Exactamente como Miguel había dicho en la grabación. El jueves, Javier mostró todo el expediente a su amigo investigador en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, un tal comandante Marcos Jiménez. Irónicamente, se llamaba Marcos, él también. El comandante Jiménez leyó todo el expediente, escuchó la grabación, examinó las pruebas. Su rostro era serio, profesional. «Miren», dijo finalmente a Javier en su oficina gris y funcional. «La grabación, francamente, no puedo usarla oficialmente. Fuente no confiable, potencial fabricación, etc. Pero todo lo demás, el doctor Salazar que desaparece justo después de la muerte de Miguel Mendoza, el vínculo con el doctor Rodríguez y las irregularidades en el Hospital Civil de Guadalajara, los antiguos pacientes del doctor Salazar muertos en circunstancias sospechosas, la existencia de Antonio Ruiz en Morelia. Todo eso es verificable, es sólido. Entonces puedo pedir una orden de cateo, sospecha razonable de secuestro, privación ilegal de la libertad, abuso de personas vulnerables. Podemos ir a ver esa casa en Morelia, legalmente, oficialmente. ¿Cuánto tiempo para la orden? Denme 48 horas. El viernes por la noche estaba sentado en mi sala fijando el teléfono, esperando que sonara, esperando escuchar de nuevo la voz de Miguel, confirmándome que todo iba a salir bien. El teléfono no sonó, pero hacia las 11 de la noche sentí ese olor. La colonia Polo Blue de Ralph Lauren, ese aroma fresco y amaderado que Miguel siempre usaba. Llenó la sala, intenso y reconfortante. «Estás aquí, ¿verdad?», murmuré al vacío. «Estás cuidándome. Y juro, aunque tal vez fue solo mi imaginación desesperada, juro que sentí una mano cálida posarse brevemente sobre mi hombro. El sábado por la tarde, Javier me llamó. «Tenemos la orden. Vamos mañana por la mañana. El comandante Jiménez dirige la operación. Habrá un equipo de 6 policías más, un psicólogo especializado en víctimas de secuestro. Quieren que usted venga también». «¿Yo?» «Sí. Si Carlos realmente está ahí, si realmente es su hijo, su presencia podría ayudarlo, tranquilizarlo, mostrarle que tiene una familia que lo está buscando». «Voy. Por supuesto que voy». «Señor Mendoza, debo advertirle. Prepárese para lo que va a ver. Si Carlos ha sido secuestrado y drogado durante 4 años, no estará en buen estado físico o mental. No me importa su estado. Es mi hijo». El domingo por la mañana, al amanecer, estaba en un coche de policía sin identificación con Javier y el comandante Jiménez, rodando por la autopista México-Morelia. El viaje duró 3 horas. 3 horas que parecieron durar 3 siglos.
miraba el paisaje mexicano pasar por la ventana, los campos, los bosques, los pequeños pueblos dormidos, y pensaba en Carlos, en mi hijo que nunca había conocido, en mi hijo que había sido robado al nacer y cuya existencia había ignorado hasta hace unos días. ¿Se parecería a mí? ¿Se parecería a Miguel? ¿Tendría los ojos de Lupita? ¿Me reconocería como su padre? ¿Me querría en su vida después de todo este tiempo? Llegamos a Morelia hacia las 10 de la mañana. Una ciudad hermosa y tranquila, pacífica, ordinaria. El tipo de lugar donde nada terrible se supone que debe suceder. La calle de las Camelias 14 era una vieja casona aislada a 3 kilómetros del centro de la ciudad, al final de un camino de tierra lleno de baches. La casa parecía abandonada. Las contraventanas estaban cerradas. El jardín estaba invadido por maleza. Un viejo Chevy Corsa oxidado estaba estacionado en el patio fangoso. El comandante Jiménez y su equipo salieron de los coches. Todos llevaban chalecos antibalas con policía, escrito en grandes letras blancas. «Señor Mendoza, quédese en el coche hasta que aseguremos el lugar», me ordenó el comandante. «¿Entendido?» «Sí». Vi al equipo acercarse a la casa. El comandante Jiménez tocó fuerte en la puerta. «¡Policía! ¡Abran!». No hubo respuesta. Tocaron de nuevo. «¡Policía! Tenemos una orden. ¡Abran inmediatamente!». Todavía nada. Un policía sacó un ariete, una herramienta metálica para derribar puertas. Un golpe, 2 golpes. Al tercer golpe, la puerta cedió con un crujido siniestro. El equipo entró rápidamente, armas sacadas, gritando «¡Policía!» en todas las habitaciones. Desde el coche veía todo, pero solo escuchaba fragmentos de voces. Luego, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron 5 minutos, el comandante Jiménez salió. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Vino hacia el coche y abrió mi puerta. «Señor Mendoza, debería venir, lo encontramos». Mi corazón se detuvo. «¿Carlos?» «Sí, está vivo, pero prepárese». Salí con dificultad del coche, mis viejas piernas apenas sosteniéndome. Javier me ayudó, sosteniéndome del brazo. Entramos a la casa. El olor era terrible. Una mezcla de encierro, comida podrida, desechos. La casa estaba en un estado de deterioro absoluto. Basura por todas partes, botellas vacías, envases de medicamentos esparcidos por el piso. El comandante Jiménez me guió hacia el fondo de la casa, hacia un cuarto en la parte trasera. Había un cerrojo en el exterior de la puerta. Un gran cerrojo de acero como el de una prisión o un asilo. Un policía ya lo había abierto. Y adentro, Dios mío, Dios Todopoderoso, Carlos estaba ahí, acurrucado en la esquina del cuarto oscuro y sucio, sentado sobre un colchón asqueroso, manchado y maloliente. Estaba delgado, terriblemente delgado, casi esquelético. Su cabello castaño era largo, sucio, enmarañado. Su barba estaba despeinada. Su ropa, un viejo pants gris y una camiseta rasgada, colgaba de su cuerpo. Pero su rostro era exactamente el de Miguel. Los mismos ojos color miel, la misma nariz recta, la misma forma de mandíbula, los mismos pómulos altos. Como ver una foto de Miguel después de años de tortura. Cuando vio a los policías, se acurrucó aún más, temblando violentamente, sus brazos esqueléticos protegiendo su cabeza. «No, no, por favor, no me hagan daño», murmuraba con voz quebrada, ronca, casi inaudible. «Voy a portarme bien. Voy a tomar mis medicamentos. Todos mis medicamentos. Lo prometo. Lo prometo. Por favor, Antonio, seré bueno». Una policía, una mujer joven rubia con rostro dulce, se acercó lentamente, cautelosamente, como se acerca uno a un animal herido. «Carlos, me llamo Teniente Vargas. Somos de la policía.
Vinimos a ayudar. Ya no está en peligro. Está seguro ahora. Pero Carlos sacudía la cabeza frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro sucio. No, no, no. Es una trampa. Antonio me dijo que vendrían personas malas, que gente iba a tratar de secuestrarme, que debía quedarme aquí, que este es el único lugar seguro. Estoy enfermo, estoy muy enfermo. Necesito mis medicamentos, necesito a Antonio. ¿Dónde está Antonio? ¡Antonio!, gritaba ahora, histérico. Mi corazón se partía en 1000 pedazos. Carlos, dije suavemente, acercándome lentamente a pesar de las protestas del comandante Jiménez. Carlos, mi nombre es Roberto Mendoza. Soy... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Soy tu padre, tu verdadero padre. Me miró, sus ojos vidriosos y desorbitados, probablemente por las drogas en su sistema, tratando de enfocar mi rostro. No, mis padres murieron en un accidente cuando tenía 20 años. Ya no tengo padres, estoy solo. Esas personas te criaron, pero no eran tus padres biológicos. Fuiste adoptado cuando eras bebé. Pero antes de eso, tenías una madre, Guadalupe, y un padre, yo. Me miraba fijamente, confundido, aterrorizado. No. Antonio me dijo que era el medicamento, que estaba alucinando, que no había... Hermanos gemelos, terminé suavemente. ¿Recuerdas haber conocido a alguien? Alguien que tenía exactamente tu rostro. Sus ojos se abrieron ampliamente. Miguel. El nombre salió de su boca como un sollozo. Él era real. ¿Existía realmente? Era tu hermano gemelo, y te amaba. Murió tratando de salvarte. Saqué de mi bolsillo una foto de Miguel que siempre llevaba en mi cartera. Miguel, a los 28 años, sonriendo frente a Ciudad Universitaria, sosteniendo sus libros. Extendí la foto a Carlos. Sus manos temblorosas la tomaron. Miró la foto y algo se rompió en él. Comenzó a llorar. Sollozos profundos, desgarradores, que venían de lo más profundo de su ser. Años de dolor, de confusión, de soledad que salían finalmente. Era real. Dios mío, era real. No estoy loco, no estoy loco. Me arrodillé lentamente, mis rodillas de 78 años protestando, y abrí mis brazos. No, no estás loco. Fuiste manipulado, drogado, aprisionado, pero no estás loco, y ahora eres libre. Me miró a través de sus lágrimas. ¿Quién es usted realmente? Soy tu padre, Carlos. Soy Roberto Mendoza. Tu madre se llamaba Guadalupe. Murió hace 5 años, pero te habría amado más que a nada en el mundo. Y Miguel era tu hermano. Nacieron juntos el 15 de marzo de 1992 en el Hospital Civil de Guadalajara. Gemelos, idénticos. Pero fueron separados. Te robaron. Y durante todos estos años ni siquiera sabía que existías. Pero ahora lo sé. Ahora te encontré. Y nunca más te dejaré. Carlos fijó mi rostro durante un largo momento, buscando la verdad en mis ojos, buscando algo a que aferrarse. Luego, lentamente, muy lentamente, vino hacia mí. Y cuando lo tomé en mis brazos, cuando sentí a mi hijo perdido, mi hijo robado, mi hijo reencontrado finalmente en mis brazos después de 32 años, lloré como nunca había llorado en toda mi vida. Ni siquiera con la muerte de Lupita, ni siquiera en el entierro de Miguel. Porque esto era diferente. Esto era un pedazo de mí mismo, de Lupita, de Miguel, que había sido arrancado hace tanto tiempo y que finalmente regresaba a casa. El doctor Antonio Ruiz, alias Fernando Salazar, no estaba en la casa esa mañana, pero la policía lo encontró 2 días después, tratando de tomar un autobús a Tijuana, en la central de autobuses del norte, en la Ciudad de México. Cuando lo arrestaron, ni siquiera intentó huir o resistirse. Solo se sentó en la banca de la terminal y sonrió. No entienden
dijo calmadamente a los policías que le ponían las esposas. Nadie entiende. Era amor, amor puro. Los gemelos perfectos, idénticos, magníficos. Mi padre me los mostró cuando era joven, sus fotos de bebés, y supe que era mi destino protegerlos. Hoy, más de 2 años después de ese terrible domingo por la mañana en Morelia, estoy sentado en mi sala, nuestra sala ahora, mirando a Carlos preparar la cena en la cocina. Carlos está mejor, mucho mejor. Pasó 6 meses en el hospital psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, desintoxicándose lentamente de todas las drogas que el doctor Salazar le había dado durante años. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido, que su cuerpo y mente resistieron. Pero sobrevivió porque es fuerte, más fuerte de lo que pensaba. Vive conmigo ahora en el departamento de la calle Orizaba, que se había vuelto demasiado grande para mí solo, pero que ahora es exactamente del tamaño correcto. Tomó el cuarto de huéspedes al principio. No quería tomar el cuarto de Miguel. Todavía no, decía. Es su espacio. No quiero invadir. Pero hace 6 meses se mudó al cuarto de Miguel. No para reemplazarlo, sino para honrarlo. Es nuestro cuarto ahora, me dijo. El mío y el de Miguel. Como siempre debió ser desde el principio. Mantuvo todas las cosas de Miguel. Los libros, las fotos, las medallas de la UNAM, los pósters de películas mexicanas en las paredes. Pero agregó sus propios toques, sus propios libros, sus propias fotos, su propia vida. Carlos comenzó terapia con una excelente psiquiatra, la doctora Isabel Martínez. Va 2 veces por semana. Trabaja en su trauma, en su ira, en su miedo. Y también trabaja en su futuro. Encontró un trabajo de medio tiempo en una librería del centro histórico, la famosa librería Porrúa en la calle Argentina. Le encanta estar rodeado de libros, clientes, conversaciones normales. Dice que los libros lo salvaron durante todos esos años de encierro. El doctor Salazar le permitía leer algunos para mantenerlo calmado. Los libros eran mi única ventana al mundo. Me confió una noche. Ahora quiero ayudar a otras personas a encontrar esa ventana. Incluso habla de retomar estudios, de inscribirse en la universidad, quizás en biblioteconomía o literatura. Tiene 32 años ahora, pero dice que nunca es demasiado tarde para aprender. El doctor Fernando Salazar fue condenado a cadena perpetua, asesinato con premeditación de Miguel, secuestro, abuso de personas vulnerables y una larga lista de otros crímenes. El caso de la red de tráfico de bebés de su padre fue reabierto. Encontraron al menos 18 casos de recién nacidos, declarados muertos entre 1985 y 1995, que en realidad habían sido vendidos a familias ricas. Algunas de esas familias reencontraron a sus hijos, ahora adultos, gracias a pruebas de ADN. Algunos reencuentros fueron felices, otros fueron desgarradores. Hijos que no querían saber nada de sus padres biológicos, que consideraban a sus padres adoptivos como su verdadera familia. Lo entiendo. La familia no siempre es la sangre. Es el amor, es el tiempo pasado juntos, son los recuerdos compartidos. Pero para Carlos y para mí, la sangre y el amor finalmente se reunieron. Me llama papá ahora. No siempre. A veces todavía le parece extraño, artificial, pero cada vez más seguido. Y yo, cuando lo veo, cuando veo su rostro que es exactamente el de Miguel, mi corazón se llena de una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque recuperé un hijo que ni siquiera sabía que había perdido. Tristeza porque me recuerda cada día al que perdí para siempre. Pero Carlos no es Miguel. Me lo dejó claro un día. Papá,
Sé que mi rostro te recuerda a Miguel cada vez que me ves. Y sé que es difícil para ti. Pero no soy él, soy yo, Carlos. Tu hijo también, pero un hijo diferente, con mi propia personalidad, mis propios sueños, mis propias cicatrices. Lo sé, hijo mío, lo sé, y te amo por quien eres, no solo porque eres el hermano de Miguel, sino porque eres tú. Sonrió, esa sonrisa que es suya, un poco diferente de la de Miguel, un poco más tímida, un poco más frágil. Gracias, papá. El teléfono ya no suena a la 1 de la mañana. Las llamadas de Miguel cesaron después de que salvamos a Carlos. Su misión estaba cumplida. Pero a veces, no seguido, pero a veces, tarde en la noche, cuando la casa está en silencio, siento ese olor. La colonia Polo Blue de Ralph Lauren, ese aroma fresco y amaderado que llena la sala durante unos segundos preciosos. Y sé que Miguel todavía está ahí, cuidándonos. A su padre y a su hermano reencontrado. Anoche Carlos y yo estábamos sentados juntos en la sala, viendo viejos videos familiares en la televisión. Videos de cuando Miguel era niño. Cumpleaños, navidades, vacaciones de verano en Acapulco. Miguel riendo, jugando, viviendo. Carlos los miraba con una fascinación mezclada con tristeza. «Es extraño», murmuró, «ver una versión de mí mismo, vivir una infancia que nunca tuve». Tú también deberías haber estado ahí, en todos esos videos. Deberían haber sido ustedes dos juntos. Lo sé. Luego se volvió hacia mí. Pero estoy aquí ahora, y todavía tenemos tiempo. Tiempo para crear nuevos recuerdos, nuestros propios recuerdos. Tienes razón. Esa noche, hacia la 1 de la mañana, me desperté como todavía me pasa a veces. El hábito de esas noches terribles cuando el teléfono sonaba. Salí de mi cuarto y vi luz bajo la puerta del cuarto de Carlos. El cuarto de Miguel y Carlos ahora. Toqué suavemente. «Entra, papá». Carlos estaba sentado en la cama, mirando por la ventana la calle Orizaba dormida. Los faroles proyectaban sombras naranjas en el cuarto. «¿No duermes?» «No, tuve un sueño. Un buen sueño esta vez». «Cuéntame». «Soñé con Miguel. Éramos niños juntos. Jugábamos en un parque. Teníamos quizás 6 o 7 años. Éramos felices». Sonrió suavemente. «Cuando me desperté, sentí... Es raro, pero sentí que estaba aquí, en el cuarto, como si quisiera decirme que todo estaba bien, que estoy en mi lugar aquí». Asentí, con lágrimas en los ojos. «Está aquí. Yo también lo siento a veces». «¿Crees que está en paz ahora? ¿Que puede descansar?» «Creo que sí. Su misión era salvarte, traerte a casa. Lo hizo. Ahora puede estar en paz». Carlos miró la foto de Miguel en la pared, la foto de él frente a Ciudad Universitaria. «Gracias, hermano mayor», murmuró. «Gracias por encontrarme. Gracias por salvarme. Viviré por los dos ahora, te lo prometo». Y en ese momento preciso, el olor a Polo Blue llenó el cuarto, más fuerte que nunca, innegable. Carlos y yo intercambiamos una mirada. «Escuchó», susurré. «Sí, escuchó». Nos quedamos sentados juntos en ese cuarto, padre e hijo reencontrado, en compañía del espíritu amoroso del hijo perdido, hasta que el amanecer comenzó a asomar sobre la Ciudad de México. Y cuando el sol se levantó, ahuyentando las sombras de la noche, me sentí en paz por primera vez en años. Mi familia estaba finalmente completa, no como la había imaginado, no como debía haber sido, pero completa de todos modos. Miguel en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Carlos a mi lado, vivo, respirando, sanando. Y yo, Roberto Mendoza, 78 años, teniendo todavía un propósito, una razón para continuar. Ser el padre que Carlos merecía desde siempre. Honrar la memoria de Miguel
que luchó hasta después de la muerte por su familia, y vivir cada día restante con gratitud y amor. Si escuchaste mi historia hasta el final, gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por haber estado ahí para este viaje extraordinario y doloroso. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo, dejar tu like y decirme en los comentarios desde dónde nos escuchas y si mi historia te tocó el corazón. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando todo parece perdido, el amor siempre encuentra un camino. El amor es más fuerte que la muerte. Miguel me lo demostró. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches.